seguir dialogando con ustedes la concepción que manejamos en el plan de gobierno nacional. No nos fijamos por quién más vota, no por quién menos, eso no es nuestro interés, sino transformar el territorio porque hemos creído que la transformación del territorio en beneficio de la gente que habita allí es el verdadero camino de la paz. Hoy prometen, como siempre, yo llevo escuchando eso desde niño y lo escuchó mi padre también, que a punta de tiros y de violencia se arregla este país. Mi padre vivió en una época, no le tocó a él personalmente, pero vivió en un país en donde hubo 300,000 muertos, muchos en estas regiones cafeteras, porque en aquel entonces la violencia se centró en donde estaba la riqueza, entre liberales y conservadores. No voy a estudiar ni aquí traer, sino simplemente recordar que alguien dijo, vamos a destripar el Partido Liberal en aquel entonces, que era la mayoría del pueblo, y quedó en Colombia 300,000 cadáveres. ¿Cuánto sería toda esa gente si estuviera hoy viva? ¿Cuántas ideas, cuántas soluciones? Y de nuevo volvió a suceder a principios del siglo XX y de nuevo se dice hoy. Y yo lo que contrarresto a esa tesis que ha sido la productora de un genocidio entre colombianos, la que ha construido a 100 años de soledad entre nosotros, el creer que se solucionan los problemas de Colombia matándonos entre nosotros mismos. Y somos el único pueblo que lleva 75 años en todo el mundo, a pesar de las guerras que vemos, misiles, etcétera, el único pueblo que lleva 75 años matándose entre sí es el pueblo colombiano. Lo que nosotros hemos colocado como alternativa y la hemos probado desde el gobierno, no solo desde el discurso, es que la paz, salir de esa violencia, salir de esos 100 años de soledad, encontrarnos y no matarnos ni por ideas, ni por codicia, ni por intereses, ni por pasiones, es precisamente transformando un territorio a favor del pueblo. Y aquí lo que pensamos después de la crisis cafetera, después de muchas crisis económicas, es que esta región, por su hermosura, bien puede desarrollarse turísticamente, y si se articula la atracción del turismo mundial a esta región con la educación superior en el conjunto de la juventud, podemos alcanzar la llegada de gentes que no simplemente vienen a pasear, sino a deleitarse y estudiar la naturaleza, las ciencias, el saber, el arte, lo artístico, lo más sublime de la humanidad. Este es el corazón del mundo. Este es el corazón del mundo porque Colombia es el corazón del mundo y lo que era el viejo Caldas es el corazón de Colombia. Y en esa medida, saber, turismo, libre circulación, saber al máximo, belleza, son las variables que pueden rescatar de un mundo atrás mucho más rico que hubo, hacia un mundo todavía más próspero hacia adelante, que permita que toda la sociedad caldense, toda, sin exclusiones, pueda degustar del buen vivir y de la vida intensa, del amor, de la belleza. Turismo significa aeropuerto, indudablemente. Y una de las obras que queremos dejar, y ahora voy a ver en qué va, y estaré yendo, quiero que me ayudes, Luz Marina, porque están, como siempre ha pasado ahí mismo, desde hace 10 años, se han robado la plata, 10 años en que se mueve un poco de tierra, pero ahí queda. Y ese aeropuerto prácticamente rescataría el sur de Antioquia, Jericó, toda esa área cafetera y también hermosa, el Caldas y
se conecta con el antiguo, con Risaralda y con Quindío, y nos configura una zona que podría ser de mucha atracción turística, tal como hoy es el mar, las playas, quizás más. Y ese es un motor, indudablemente, de riqueza nacional y de riqueza territorial. Lo estamos viendo hoy por turismo, que ha crecido espectacularmente en este gobierno, turismo internacional. Estamos recibiendo más divisas en dólares que el carbón. Y nos acercamos a lo que recibíamos de petróleo. Es decir, nos estamos alistando a un mundo sin carbón y sin petróleo que toca, porque lo ordena la ciencia para poder vivir, pero sin caer en una pobreza, porque dependíamos hace medio siglo de eso, sino a sustituir por riquezas mejores, que generen más democracia económica, que generen más distribución social de la riqueza. Entonces quiero que me vigiles la pista que ya se licitó su construcción para que reciba vuelos internacionales, que es la pista de Palestina, y que no esté interrumpida por las razones climáticas que el actual aeropuerto de Manizales tiene, que es de fama nacional por lo que le ocurre. Y ahí tengo el siguiente, y voy a comprobarlo. El señor que pusimos de gerente coloca el comienzo del movimiento de tierras en febrero del año entrante. Si eso es así, hay que cambiar completamente esa administración, porque los contratos, tanto de construcción como de intervención, de la interventoría, están firmados y listos. No hay nada más que esperar. O tenemos un problema en la contratación, como ha existido con OHL y atrás con otros y con otros, simplemente porque el aeropuerto de Palestina ha sido usado para enriquecimiento de la clase politiquera tradicional del centro del país. Entonces le dejo a usted esa misión. Ahora vamos, miramos qué está pasando después ya de casi 2 meses que presenté la firma del contrato, y no es posible que no hayan comenzado las obras. Uno, ese aeropuerto es fundamental. Está financiado, toda la plata la pusimos, está en un fondo, está contratada la construcción, está la interventoría. Empecemos. No la inauguraremos nosotros, obviamente, pero es el gobierno de la transformación de Colombia el que debe dejarle a Caldas uno de sus grandes sueños, una de sus grandes aspiraciones, porque ese aeropuerto es el que puede garantizar que toda esta región se convierta en un destino de orden internacional y un destino, por tanto, económico para el enriquecimiento de la población. Para ello entonces quitamos el valor de estos peajes, 17,000, más o menos 17,000 pesos, depende de los vehículos, que hoy cuestan 700. Yo pedí que costara 0, pero ahí en las negociaciones, etcétera, quedó 700. Aquí también hay que tener un especial cuidado, y es que con la excusa de lo que se llama el Plan Centro, así, la extensión de estas vías hacia Ibagué, entonces se intenta es perpetuar los peajes 30 años más con los valores que ellos estaban pidiendo. Es un deseo empresarial. La Cámara Colombiana, la Cámara de la Infraestructura, se llama así, ya pidió que era que extenderse la concesión. Y aquí quiero que tengan claro que la política del gobierno acerca de concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertir al Estado. Apenas se acaben, no vamos a dañar ningún contrato. Y revirtiendo al Estado el mantenimiento de las vías, se paga por el presupuesto nacional. Puede haber otras formas, pero se paga por el presupuesto nacional,
y no los pasajeros, no la economía nacional que va en carga, porque eso dificulta el desarrollo económico de una región. Lo hemos visto en todas partes, pero aquí es un ejemplo. Si los campesinos de allá y los campesinos de acullá no pueden intercambiar sus productos y la ciudadanía y el que quisiera ir a conocer allá no puede ir porque no le alcanza el dinero para el peaje, peor los que trabajan todos los días y tienen que pasar todos los días por aquí, no simplemente visitar, pues hay una coacción al desarrollo económico y al progreso, y hay una coacción a la libre circulación, que es un derecho fundamental de la y del ciudadano colombiano. Quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista. Llenar de peajes todo el territorio nacional, como lo hemos visto ya hasta este momento, es un objetivo de la codicia de banqueros que quieren transformar estas casillas como si fueran cajeros de banco para recibir el dinero de la gente que apenas tiene para sobrevivir con su familia y otra medio alcanza, pero se queda estrujada económicamente si le van subiendo los peajes cada vez más y cada vez más. Pueblo trabajador de Caldas debe tener libre movilidad y este fue un ejemplo, pero que no es solo para Caldas, sino es para toda Colombia, destachonar de peajes las vías nacionales de Colombia para que el pueblo colombiano se encuentre entre sí. Y hay un tercer elemento que quería dejar aquí y finalizo, y es que el turismo y la belleza natural, la posibilidad de circular, no solo por carretera, sino por vía aérea, y se junta a algo que voy a llamar la belleza humana. La belleza humana no es solo lo físico, que por acá y por doquier, sino es fundamentalmente la belleza de la cultura, la posibilidad de expandir el saber, y una ciudad como Manizales, que hoy tiene el mejor sistema educativo de educación superior en Colombia, en toda Colombia, más que Bogotá, lamentablemente para los bogotanos que dejaron caer su sistema de educación superior, más que Medellín, que realmente nunca lo ha levantado, y otras grandes ciudades de Colombia, Caldas, Manizales, tiene desde hace algún tiempo el primer lugar en calidad educativa, pero también en cobertura. Y esto es no le voy a decir capital humano, sino una riqueza humana excepcional que se deposita primero en la juventud, pero que con el tiempo se vuelve una riqueza de la sociedad. Nosotros aquí hicimos un aporte fundamental en el crecimiento de la calidad educativa del departamento de Caldas. Primero con la plata, porque sin dinero poco de esto se puede hacer. Pasamos de 216.000 millones a 287.000 millones que entregamos, pero además le agregamos 34.000 millones más como recursos adicionales. Y logramos, con este dinero que pasa de 300.000 millones de pesos para las universidades públicas, logramos entonces que la gratuidad se extendiera de 15.000 a 20.000 estudiantes en Manizales y el departamento de Caldas. Que esa cobertura de gratuidad llegara al 94% de la juventud que estudia. Ojalá ya llegue al 100%, eso dependerá ya del próximo gobierno. Logramos que 48.000 estudiantes estén matriculados, 43.000 de ellos en pregrado, y que de ellos 30.000 estén en la educación pública, es decir, la universidad pública le da educación en Caldas,
a la mayor parte de los estudiantes y la juventud de Caldas. Por eso, ojo, yo aspiro que a esta sociedad, después de que pase este gobierno, que hizo de la educación pública su principal eje de inversiones, el primero de los primeros, casi duplicando el presupuesto que recibimos y con la intención de que la sociedad colombiana, lo dije así en mis discursos, sea una sociedad del conocimiento y no una sociedad de la ignorancia. Si somos una sociedad de ignorancia, nos matarán y harán genocidio sobre nosotros. Si somos una sociedad del conocimiento, los niñitos que hoy hay tendrán un futuro mucho mejor que el que nosotros tuvimos y vivimos. Y por ello es que luchamos. Ahora voy, quizás, después de visitar la pista y ver qué está pasando allí, Luz Marina, vamos a Anserma. Intentaremos, quizás el clima no nos deje, pero ahí estoy construyendo, lo prometí a un campesino cafetero que me recibió en su casa y allí dormí y me enseñó las tareas y oficios del café en su finca en la campaña del 2022. Le prometí que su hija podría estudiar, que estaba estudiando en ese momento en Anserma, pero hasta ahora va un 20% la nueva sede agroindustrial de la Universidad de Caldas. Caldas necesita agroindustria y hay que meterle el acelerador. Entonces, aquí el ministro de Educación, estos son trabajos del Ministerio de Educación, tiene que acelerarme. Habíamos hablado de tecnologías no convencionales para que se abrieran los estudios universitarios, aún sin que haya terminado la edificación fija y dura y costosa. La inversión es de 36.000 millones y espero algún día pronto entrar a la sede agroindustrial de la Universidad de Caldas, como ya entré a la Facultad de Ciencias Cuánticas, el Manizales, que también inauguramos. La acción en la educación superior tiene que ser prioritaria y es más grande que este cemento y es más grande que el cemento que le estamos echando o que se le echará a la pista aérea de Palestina. Es lo más importante que podemos dejar en el centro y el corazón de Colombia, que es el corazón del mundo. Gracias por haberme escuchado y nos veremos próximamente.